Radio. Se organizan, trabajan, caminan el barrio. Espacio de organizaciones. Por En Otras Palabras. Y vamos a dar la bienvenida aquí al aire de En Tránsito a Clara Santamarina, que ella es integrante de la Casa del Encuentro. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo te va? Facu te saluda. Hola, Facundo, muy bien, por suerte. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, gracias por estar por ahí. Vamos a hablar un poco de la violencia hacia las mujeres, pero en este caso vamos a particularizar también en las mujeres que son madres, ¿no? Que digamos que tienen hijos a su cargo. Claro, yo le recuerdo a los oyentes que nosotros estamos viniendo, viste, todos los meses y fuimos hablando de la atención que hacemos en la casa. La Casa del Encuentro es esta ONG que lo que hace es brindar asesoramiento y empoderar a las mujeres que vienen a consultar, tanto por temas legales como por temas sociales o psicológicos, ¿no? Atendemos interdisciplinariamente. Y en este espacio de esta atención, ¿no? Lo que tratamos de hacer es asesorar y brindar herramientas. No es que hay una fórmula mágica, pero cuando uno ya conoce por ahí sus derechos, conoce las obligaciones que tiene como padre, tiene menos miedo. Mucho de lo que nos pasa a nosotras es que cuando hay niños es más difícil salir de la situación de violencia, aunque sea una paradoja, ¿no? Porque uno creería que por tus hijos te vas a ir y te vas a cuidar. Bueno, los hijos se convierten como en un obstáculo para poder librarse de la situación de violencia, entonces hay que trabajar mucho con el autoestima de estas mamás y con su seguridad y con sus corajes, ¿no? Para entender que el violento no va a usar a los hijos en contra de ellas, o que al menos el Estado va a intentar impedir eso. ¿Se entiende? Sí, claro. Es como una vulnerabilidad que termina generando tener hijos. ¿Por qué? Porque los agresores lo que suelen hacer es utilizar a los niños y a las niñas como amenaza. Te voy a sacar a los chicos, no los vas a poder mantener, no tenés dónde vivir, si vos te vas sola. Y obviamente ninguna mamá, o muchas mamás, digamos, eso es el peor miedo, Claro. perder a sus hijos. Entonces la disyuntiva es, bueno, soporto los golpes, soporto la agresión, soporto la humillación para permanecer con la familia. Y ya el mes pasado con Florencia, yo no sé si vos te acordás, pero habían hablado mucho de algunos mitos y algunas presiones que tienen las mujeres, y una de ellas es, bueno, ser una mala madre, el mito de, bueno, tener que mantener la familia unida a pesar de todo, y esas presiones, esos miedos, dificultan mucho más poder salir del círculo de la violencia. Claro, digamos, porque la mujer tiene que pensar no solamente sobre sí, sino qué es lo que va a pasar con los chicos, ¿no? Claro, y bueno, en la casa trabajamos mucho en hacer como consciente que vivir en una casa donde hay violencia tampoco es bueno para los niños y niñas. Eso es fundamental. Cuando a vos entendés ese clic, ya la motivación por ahí para irte es más fuerte, porque justamente no pensás solo en vos, también pensás en tus chicos. Claro. Y si vos estás bien, tus chicos van a estar mejor, ¿no? Tus hijos y hijas van a poder ver una mamá fortalecida. Pero bueno, ese es un camino que hay que andar de a poco. Y sobre todo porque la contra es estos miedos, esta amenaza, todo psicológico que genera el violento. Entonces, ¿cómo se empieza a desarmar esos miedos? Primero, dando información. Las mamás tienen que entender, por ejemplo, si uno tiene una hija de menos de 5 años, es muy raro que pierdan la responsabilidad parental, la tenencia de esa nena o ese nene, porque en general tienen que estar con la mamá. Es decir, hay un montón de amenazas que hacen los violentos que no tienen sustento legal o no tienen sustento real, ¿no? Y hay que ir desarmándolas. Cada amenaza nueva es una traba para salir del círculo de la violencia. Cada nueva amenaza es como que te paraliza. Claro. Entonces, de a poco hay que ir dando información, y esa información depende de cada caso concreto, ver qué herramientas tiene el caso concreto. No es que hay reglas generales. Sí, entender que el Estado va a proteger lo mejor para los nenes y las nenas, ¿no? Que hay como buscar el interés superior del niño. Y entender eso te lleva a pensar, bueno, ¿lo mejor para los niños es vivir en una casa con violencia o no? Claro. Es fundamental ir desarmando estas amenazas. Y lo otro que es muy importante, y que también está bueno que los oyentes sepan, es que más allá de dónde viven los menores, tanto los padres como las madres van a tener responsabilidad, ¿no? Es decir, por el cuidado y por el bienestar.
Entonces, los fantasmas o las amenazas relativas al costo monetario de sostener a los niños también son cuestionables. ¿Qué suele pasar? Las mujeres, y yo esto también me parece que alguna vez lo charlamos, muchas veces dejan sus trabajos. El violento tiene como una herramienta común empezar a aislar a las mujeres, a la víctima, ¿no? No puedes trabajar, mejor quédate en casa, quizás por celos, quizás por un tema de control económico. Entonces, al momento de querer salir de ese círculo de violencia, salir de esa casa, tienen menos herramientas económicas, que parece una tontería, pero es enorme. Claro. Dejaste de trabajar hace 5 años porque tenés 2 chiquitos y ya no tenés cómo volver a insertarte en el mercado porque estás más vulnerable, estás más insegura, tenés menos tiempo porque una vez que los nenes salen del jardín tenés que estar para cuidarlos. Digo, son todas trabas. Sí, y además también muchas veces estas amenazas de las que hablabas recién, Clara, también vienen por ese lado. No te voy a dar plata, digamos, para los nenes y demás. Claro, y la casa es mía y el auto es mío y por ahí no estamos casados, entonces también hay mucho desconocimiento. ¿Cómo es el régimen de concubinato nuevo, no? Las uniones civiles. Todo eso hay que pensar en cada caso concreto porque es verdad, hay casos distintos. Una cosa es estar casado, otra cosa no. Una cosa es pedir un divorcio, otra cosa es no. ¿Cuánto trabajo tiene el padre? ¿Cuál es el ingreso del padre? ¿No? Hay un montón de cosas para pensar. Pero pensar la estrategia habilita a nuevas como posibilidades para esa mamá. Entonces, por ejemplo, bueno, el hecho de que vos te has dejado de trabajar, sabemos que te representa una pérdida, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser este padre para compensar esa pérdida? Y bueno, y por ahí te tendrá que pasar alimentos, que hay que regular la cuota alimentaria y ver, pagar la casa donde van a vivir los nenes, aunque no viva el padre que trabaja, ¿no? Uh-huh. Digamos, aunque el padre tenga que buscar otro lugar, tiene que hacerse cargo del hogar donde viven los menores. Toda esa información hay que ir conociéndola para tener más libertad, Claro. para tener más herramientas. Entonces, bueno, la idea es que en la casa haya una abogada y que si uno conoce a alguna víctima de violencia, asesore, ¿no? Que busque un abogado para pensar cuál es la mejor estrategia para tener, por lo menos, el apoyo económico. Y después, a partir de ahí, el fortalecimiento en derechos. Bueno, no, vas a poder tener a los nenes, vas a poder, no sé, mantener vos la tenencia, que ahora se llama régimen de parentalidad. Es un proceso complejo, yo no digo que sea fácil, ¿no? Hay muchísimos miedos y muchísimos prejuicios. Clara, ¿cómo la acompañan ustedes, digamos, a la mujer, digamos, porque muchas veces en este caso específico o en estos casos donde estamos hablando, digamos, de mujeres víctimas de violencia, donde además los hijos también son víctimas de esa violencia, los hijos a veces son el resorte por lo cual la mujer vuelve al hogar, ¿no? Claro. ¿Cómo se aborda eso desde la Casa del Encuentro? ¿Cómo lo trabajan ustedes? La atención principalmente busca como el despertar conciencia y el dar información, porque es la propia mujer la que tiene que decidir qué hacer. Nosotros no damos órdenes. Claro. No damos un reglamento a seguir, todo lo contrario. Ella tiene que ir descubriendo qué prefiere hacer. Claro. Y va a ser válida cualquiera de sus decisiones. Entonces, ese camino de despertar conciencia busca primero desmitificar al buen padre. Muchas veces sucede que, bueno, a mí me pega, pero con los chicos es muy bueno, o es muy buen padre. A mí me maltrata, pero a los chicos nunca los insultó. Bueno, eso hay que trabajarlo, porque un niño o una niña que recibe todo el tiempo que su mamá es una inútil, que su mamá es una tarada, o que a la mamá se le puede gritar o pegar, y que vive la violencia y que escucha los gritos, no sé si tiene tan buen padre, ¿no? Uh-huh. Es como que hay que ponerle por lo menos un signo de duda. Claro, y además también los niños, las niñas son receptores de eso también, digamos, no es que como como el insulto no va directamente al pibe o a la piba, no es que no lo recibe. Claro, y después incluso detectar no solo la violencia hacia la mamá, sino son los chicos usados como carnada y usando violencia indirecta. Entonces, bueno, cuando ya están separados, por ejemplo, llega tarde a buscarlos, no está en el hogar cuando los tiene que ir a recibir, no les pasa plata, cuando él es el que tiene el trabajo y por ahí tiene el trabajo registrado, y mientras que la mamá no. Bueno, esas sí son violencias directamente hacia los niños. Aunque no haya insulto, ese maltrato de horarios, de descuido, de no estar en el cumpleaños, de no estar, ¿no? Eso también es maltrato. Claro. Hay que empezar a detectarlo. Entonces, en la casita buscamos ese, como, mire, registremos a ver cómo es el comportamiento de ese padre para con los niños y niñas. Y registremos también cómo te trata a vos adelante de los niños y niñas. Eso es como muy revelador, que también es doloroso, ¿eh? No es fácil, por eso implica mucho para caminar ese camino.
pero se llega, porque suele haber muchos indicios de esa violencia y finalmente la mujer no quiere que sus chicos vivan eso, ¿no? No quiere que sus chicos y niñas repitan después lo aprendido en su casa. Entonces, el resultado es que suele generar, no quiero generalizar siempre, pero suele generar como una fuerza para salir, ¿no? Lo que al principio te ataba, al final es lo que te libera. Claro. Bueno, es importante que se identifiquen todas estas cosas, digamos, que se identifiquen, digamos, efectivamente, para saber que hay maneras con las cuales, digamos, se puede trabajar para evitar este tipo de amenazas, ¿no? Digamos, que reciben las mujeres que además son víctimas de violencia. Claro, no, y Facundo, te agrego una cosa más, no Dale. solo la propia mujer tiene que hacer ese caminito, ¿no? De romper con el mito del buen padre, de identificar que hay violencia para con los niños y niñas, también lo tienen que hacer los funcionarios judiciales. Claro. También lo tenemos que hacer los abogados. ¿Por qué? Porque también hay mucho prejuicio. Esta se separó para sacarle plata. No. Esta mujer no se separó para sacarle plata. Esta mujer está viviendo violencia, necesita un ambiente seguro, estar con derecho a una vida sin violencia. Igualmente, como dejó de trabajar y tuvo hijos y se dedicó a la crianza, bueno, el padre tendrá que hacerse cargo. Digo, hay mucho prejuicio, mucho juicio, no tanto prejuicio, pero también mucho juicio a la mujer diciéndole, bueno, vos porque te fuiste, vos porque no cuidaste el hogar, vos porque no mantuviste lo sagrado que era el matrimonio. Todo eso, ella lo recibe del juez cuando hace una sentencia en donde regula visitas, cuando hay una denuncia de violencia y se ha acreditado que hay golpes o maltrato. Los jueces mantienen el vínculo con los niños y niñas casi siempre sin mediar, que por ahí no siempre es lo mejor para los niños, conforme el interés superior de ellos. Entonces, bueno, no es solo que la mujer tome conciencia, es que todos tomemos conciencia. Claro. Clara, te agradecemos mucho la comunicación. Vamos a seguir hablando de este y otros temas, la verdad que son muy importantes, de tratar de seguir abordándolos para que dar cuenta un poco de la complejidad que tienen y que hay maneras, digamos, también para salir de esos lugares. Sí, yo te agradezco muchísimo el espacio una vez más y si me permitís les paso la dirección de la casa y el teléfono, por si alguien en Capital conoce a alguien y puede pasar el dato. Nosotras estamos en Rivadavia 3917 en Almagro y el teléfono es 4982-2550. Cualquier mujer que quiera un espacio de escucha y de asesoramiento la vamos a recibir. Va. Clara, muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Adiós, hasta luego. Abrazo, hasta luego. Ahí pasaba Clara Santamarina, ella es integrante de la Casa del Encuentro.